Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a tener la quinta sesión del programa para tema de soluciones de mediciones con Fluke, con el tema soluciones para mediciones medioambientales. Va a ser una presentación bastante ligera. Vamos a revisar algunas de los productos básicos que se tienen para este tipo de aplicaciones. Y bueno, vamos a arrancar con la información. Para la parte de soluciones medioambientales, Fluke se hizo, digamos, socio de la marca Amprove. Amprove es una marca americana que en su momento fue totalmente independiente de Fluke. Ellos tienen también algunos equipos, digamos, para variables eléctricas. Sin embargo, Fluke, al ser una empresa, pues, adquisitora como tal, literalmente compró la empresa de Amprove, se hizo socia de Amprove como tal, y con ello incrementó su cartera de soluciones. ¿A qué me refiero con las variables que vamos a ver? Algunas de ellas no son desarrolladas por, digamos, la marca de Fluke. Entonces, al ser ya una marca líder, Amprove, en este tipo de variables, lo que hizo Fluke fue adquirir esta tecnología. A pesar de que sigue llamándose Amprove como tal, siguen siendo característicos estos equipos por ser de color rojo, no son de color amarillo, como lo son en el caso de Fluke. Sepan ustedes que pertenece a Fluke. Comprar un equipo de Amprove es literalmente estar comprando un equipo de Fluke, solamente que con otro logotipo en color rojo. Sin embargo, cuenta con los niveles más altos de estándares de seguridad, cuenta con las certificaciones que ya hemos mencionado en otras sesiones a través de asociaciones que ponen a prueba estos equipos para garantizar su funcionamiento, para garantizar la seguridad que otorgan hacia los usuarios y bueno, obviamente con robustez y con la mayor precisión en el mercado, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver algunos medidores, les voy a mencionar rápidamente los que vamos a revisar. Vamos a revisar un medidor de radiación solar por parte de Amprove, un termigrómetro en versión portátil, medidores de monóxido de carbono, medidores de sonido, luxómetros en dos versiones, medidor de humedades de superficies, anemómetros y un detector de gas, ¿de acuerdo? Entonces, estos equipos, básicamente, a excepción, pudiéramos decir, del primero, son equipos que no desarrolla Fluke. A final de cuentas van a ser equipos desarrollados por la marca de Amprove, que sepan ustedes que están disponibles a través de APSA para, obviamente, pues la adquisición de estos equipos y que puedan cubrir sus necesidades si es que desean monitorear alguna de las siguientes variables, ¿de acuerdo? Este equipo como tal es obviamente portátil, es muy sencillo, es un medidor de radiación solar llamado Solar 100. Si recordarán en la presentación que tuvimos acerca de los nuevos productos de Fluke, hay un nuevo producto de Fluke que también es un medidor de radiación solar, ¿de acuerdo? Sin embargo, sepan ustedes que este es un equipo más sencillo. El medidor de radiación solar que desarrolló Fluke es un equipo que tiene más funciones, es un equipo que inclusive trabaja con una plataforma web, perdón, con una plataforma de software para tener todo el histórico y, digamos, la ingeniería con la que se va a desarrollar la instalación de los paneles. En este caso es un equipo mucho más básico, en donde vamos a poder medir como tal la producción de radiación solar y de esta manera poder calcular tanto la eficiencia, la ubicación de estos paneles y por supuesto, pues bueno, tenemos la garantía y la confiabilidad de tener un equipo de alta precisión para realizar estas actividades, ¿de acuerdo? Con este equipo vamos a poder cubrir varias aplicaciones. Este equipo se utiliza bastante para digamos, instaladores o empresas que se dedican a instalar este tipo de infraestructuras de paneles solares, como los usuarios, aquellos usuarios que ya tengan esta instalación pueden estar verificando el funcionamiento de estos sistemas. Por lo tanto, pues bueno, insisto, vamos a poder medir la radiación solar, vamos a poder generar o confirmar, mejor dicho, la ubicación de los paneles solares. Y bueno, las aplicaciones básicamente se van a basar en donde tengamos este tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Tenemos un termohigrómetro que mide CO2. ¿Qué es un termohigrómetro?
Este equipo que están viendo en pantalla es un equipo que va montado en pared como tal, y lo que hace va a ser estar midiendo las condiciones de la calidad del aire, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está midiendo? Humedad, está midiendo temperatura y está midiendo los niveles de CO2 o dióxido de carbono, ¿de acuerdo? De tal manera que está monitoreando estas tres variables y puede alarmarnos a través de una alarma visual y sonora si alguna de las variables supera el set point o algún valor al que lo hayamos configurado, de tal manera que necesitemos mayor ventilación o que necesitemos algún tipo de ciclo del aire que estemos teniendo en algún área. Puede ser esto un cuarto, pueden ser oficinas, puede ser una nave industrial, etcétera. A final de cuentas, lo que está midiendo es las tres variables principales, que es humedad, temperatura y dióxido de carbono, de tal manera que nos garantice las condiciones adecuadas en algún área de trabajo como tal, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues todo esto está referenciado bajo normativas internacionales que algunos auditores toman como base para poder precisamente evaluar y monitorear las condiciones ambientales que existen en las áreas de trabajo o en la calidad del aire como tal. Vuelvo a mencionar, este formato del equipo que están viendo es un formato para que esté montado en pared. Es un equipo que se queda literalmente montado en el área en donde estamos monitoreando y pues ahí se quedaría fijo como tal. Tenemos la versión portátil, también un termohigrómetro con capacidad de medir dióxido de carbono, misma descripción. Lo único que va a cambiar es que este equipo ya no se monta en pared, este equipo ya es portátil, de tal manera que podamos estar monitoreando estas tres principales variables, temperatura, humedad y dióxido de carbono, en cualquier área. A final de cuentas lo llevamos con nosotros y podemos estar haciendo estas mediciones o este tipo de auditorías de calidad del aire en diversas áreas, ¿de acuerdo? El número de parte o el modelo, mejor dicho, CO2-100 sería la versión portátil, CO2-200 sería la versión fija en pared, ¿de acuerdo? Tenemos un medidor portátil, este todavía es más pequeño, pero este es para monóxido de carbono, ¿de acuerdo? Recordemos básicamente que el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, bueno, son elementos químicos distintos, composiciones químicas distintas, y bueno, este equipo en particular lo que nos va a hacer es medir el monóxido de carbono como tal. También, vuelvo a mencionar, es un equipo sumamente portátil para poder estar haciendo mediciones en cualquier área, en cualquier espacio, por así decirlo. Es básicamente hasta de bolsillo, ¿no? Es muy práctico su transporte. Y bueno, mismo comentario para el resto de los equipos, ¿no? La mayor precisión, la mayor robustez y obviamente pues confiabilidad para el usuario en su uso. En el caso de requerir mediciones de intensidad de ruido, intensidad de sonido, tenemos los famosos decibelímetros. Este equipo que estamos viendo aquí, este medidor de sonido SM20A, es un decibelímetro como tal, también con esa manera, debido a que las unidades del sonido están basadas en decibeles, de ahí su nombre de decibelímetro. Y bueno, a final de cuentas, también es un parámetro que se debe de estar monitoreando debido a que hay ya estándares o ponderaciones basadas en normativas en donde en ciertas áreas debemos de mantener un nivel de sonido, un nivel de ruido como tal. Entonces, con estos decibelímetros podemos hacer esta medición y asegurarnos de que estemos dentro de los parámetros y de cumplimiento de norma para cualquier área. Esto aplica, insisto, tanto en oficinas como en naves industriales, en escuelas, hospitales, etcétera, 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 negocios y demás, ¿no? Debemos de tener un cumplimiento bajo normativa de cierto nivel de intensidad de ruido. Y bueno, este equipo también al ser portátil nos permite hacer esta medición o este diagnóstico, pues en cualquier área como tal, ¿de acuerdo?
Cuando requerimos hacer medición de intensidad de luz, tenemos los equipos luxómetros, ¿de acuerdo? Estos miden la intensidad de luz. Este equipo, a pesar de que prácticamente podemos decir, oye, es igual al primero que nos mencionaste de radiación solar. Pues sí, físicamente se puede decir que es la misma carcasa, el sensor es muy similar, sin embargo, pues bueno, entiéndase que es un equipo distinto, son aplicaciones distintas. Con un medidor de radiación solar, tiene un sensor dedicado o especial para ese tipo de función, y este equipo eh, inclusive también tiene un sensor especial y dedicado. ¿Por qué? Porque este sensor trabaja para luminarias tipo LED, ¿de acuerdo? Con tecnología de LED. Entonces podemos medir con alta precisión la cantidad de luxes de las fuentes de LED como tal, prácticamente en todos los rangos de luz visible. Estos equipos también son de bastante demanda para tener cumplimiento de los requerimientos de intensidad de luz que debe de haber en varias áreas, en laboratorios, por ejemplo, en líneas de producción, que necesitan tener una intensidad de luz adecuada, ni muy baja ni muy alta. Irnos a los extremos puede tener problemas, inclusive hasta temas de desempeño, ¿no? De operadores y demás. Entonces, es un equipo bastante práctico para poder estar monitoreando la cantidad de luz, pero este equipo está dedicado para luminarias LED, ¿de acuerdo? Y tenemos la versión luxómetro que ya nos permite hacer la misma medición, pero ahora para aquellas luminarias que no son LED. Me refiero a las fluorescentes, a las de haluro metálico, a las de sodio, a las incandescentes, etcétera, ¿no? Aquellas luminarias que no son LED, tenemos el luxómetro LM120, que es el equipo dedicado para este tipo de luminarias, en donde vamos a poder hacer prácticamente la misma medición. Y insisto, pues bueno, esto basado en temas de normativa, de cumplimiento, para, dependiendo el área en el que estamos haciendo la medición, podemos estar haciendo, digamos, el comparativo y estar asegurándonos de que tenemos cumplimiento para tener la iluminación adecuada, dependiendo el área en el que se estemos haciendo el monitoreo. Tenemos un equipo para medición de superficies de humedad como tal. Este equipo es pues muy característico para poder tener un dato certero de cuál es la humedad. Este equipo es muy utilizado en el tema de construcción, por ejemplo. Eh, Miden la humedad de paneles, miden la humedad de madera, miden la humedad, inclusive pues de concreto, de, no sé, varios tipos, ladrillos, etcétera, varios tipos de niveles de humedad, precisamente también para verificar el comportamiento de la superficie y en base a eso poder hacerle los tratamientos que pudieran requerir, ¿no? Entonces es un equipo que está más inclinado un poco a aquellas aplicaciones basadas en temas de construcción, pero bueno, la intención de esta presentación no es tanto mencionar el tipo de aplicación, sino más bien el que conozcan que existen este tipo de para mediciones de variables que no necesariamente son eléctricas, que son medioambientales y que seguramente puedan requerir alguna de ellas dentro de sus aplicaciones como tal. El anemómetro, el anemómetro como tal, nos va a pedir, nos va a permitir hacer una medición de todos los sistemas de calefacción, la ventilación, el aire acondicionado, refrigeración. Medimos el flujo del viento, su temperatura y pues bueno, lo tenemos disponible para que sea configurable dependiendo de los tipos de unidades que requerimos para cuantificar la velocidad del aire. Pueden ser por pies por minutos, pies cúbicos por minuto. En el caso de temperatura, que también son unas variables que monitorea, podemos tenerlo tanto en grados centígrados como en Fahrenheit. La función principal de un anemómetro es medir la velocidad del flujo del aire, ¿de acuerdo? Este es un dato o un parámetro que necesitamos precisamente para los sistemas, digamos, de aire existentes en algún cuarto, en alguna oficina, en alguna nave,
de tal manera que garanticemos que se estén generando los cambios o los ciclos de aire dentro de este cuarto de manera adecuada. Es una herramienta complemento, digamos, de los termohigrómetros que están midiendo la temperatura, la humedad de un cuarto como tal y obviamente la concentración de dióxido de carbono. Y con este equipo podemos medir la velocidad del aire con la que se está haciendo este cambio de ciclo de aire en algún área en específico. Bien, por último, tenemos el equipo que es un detector de gas, ¿de acuerdo? Es un equipo portátil, como pueden observar, GSD 600 es su catálogo, su número de parte, y este equipo nos permite detectar fugas tanto de gas metano como propano, ¿de acuerdo? Prácticamente este tipo de gas es el que requerimos pues en todos lados para tema de servicios. Y bueno, es un equipo bastante sencillo para poder hacer la detección de este tipo de fugas, en donde el equipo va a tener una alarma tanto visual como alarma auditiva en caso de que se detecte la, la presencia, ¿no? de concentración de gas y ubicar la fuga, de tal manera que obviamente se genere un ticket, por así decirlo, de mantenimiento para reparación, pero pues bueno, sabemos que más que un tema de ahorro de energía en este tipo de detección, estamos hablando de un concepto de seguridad, ¿no? Al ser gases altamente explosivos, pues bueno, esta herramienta va inclinada totalmente a un concepto de seguridad en donde detectamos este tipo de fugas y hay que mitigarlas de inmediato, ya que pues es un gas tóxico y al mismo tiempo es un gas altamente explosivo, ¿de acuerdo? Son básicamente los equipos que quería compartirles el día de hoy. Para que tuvieran un panel, voy a regresar rápidamente al primer slide a manera de resumen de los equipos que vimos el día de hoy, ¿de acuerdo? Recordemos, y vuelvo a mencionar para aquellos que se conectaron un poquito después, ¿por qué estamos hablando de Amprove? Es una marca hermana de Fluke como tal. Fluke compró a Amprove en algún momento. Son literalmente la misma compañía hoy en día. Y bueno, sigue desarrollando Amprove equipos con su logotipo, como vieron con los equipos en color rojo, que son característicos de la marca, pero que Fluke no desarrolla este tipo de soluciones. La especialización, por así decirlo, de Fluke es la parte eléctrica, y en el caso de Amprove hay soluciones medioambientales, como es el tema de esta presentación, en donde Fluke se asocia con Amprove y tiene la posibilidad de abarcar su abanico de soluciones, como es el caso de estos medidores, ¿no? Vimos medidores de radiación solar, dos opciones de termohigrómetro, uno montado en pared, uno portátil, varias opciones para medición de monóxido de carbono y también la versión de dióxido de carbono. Vimos medidores de sonido, los decibelímetros, vimos dos opciones de luxómetro, tanto la opción LED como la opción de incandescente o fluorescentes. Vimos medidor de superficies de humedad, la velocidad del aire a través de un anemómetro y los detectores de gas como tal, ¿de acuerdo? Son los equipos que me interesaba mucho que conocieran, que sepan nuevamente que están disponibles a través de Grupo ABSA para su adquisición en caso de que fuera necesario. Y bueno, abrimos el espacio para aclarar cualquier tipo de pregunta o dudas que pudieran tener, no sin antes mostrarles este slide para invitarlos de hoy en 8, el próximo miércoles 14 de abril, a la sexta sesión de este módulo de soluciones de mediciones Fluke, donde vamos a estar revisando los servicios que tiene Fluke para tema de reparaciones y calibraciones de equipos de medición. ¿De acuerdo? Entonces, dejamos espacio para, si hay alguna duda, por favor, sería el momento de expresarla, para aclararla. Muchas gracias a todos, que tengan Muchas gracias, excelente día. Ayerim. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.